Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo esta conferencia, este video que va a quedar grabado en el canal del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur en YouTube. Y les saludamos a todos los hermanos, hermanas, pastores también de la Iglesia Cristiana Evangélica en Chile. El Instituto Bíblico Pentecostal del Sur está dictando para el verano conferencias gratuitas en su ciclo de conferencias, y en esta oportunidad vamos a dar un tema muy importante de uno de los hombres de Dios que utilizó en el país, de una de las iglesias herederas del movimiento pentecostal en Chile, el obispo Mamerto Mancilla Tapia, por un hermano, Paulo Villota, que es licenciado en teología en el Instituto Bíblico Nacional, y también es presidente, director de Archivo Pentecostal, autor también de el libro Obispo Mamerto Mancilla Tapia, de puño y letra, que lo tengo acá. Este es el libro. Lo pueden contactar también con él para pedir un libro muy importante, rescatando la historia de este hombre que Dios utilizó en el pasado de nuestro país. Y vamos a dar la oportunidad entonces a nuestro hermano Pablo para que se presente y también nos dirija en una oración para comenzar esta conferencia con la ayuda del Señor. Amén. Gracias, mi querido hermano Pablo Santi, director del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. Es una bendición, una honra poder a través de su persona saludar a todos nuestros hermanos que son alumnos de tan importante casa de estudio bíblico teológico, y agradecer la oportunidad que Dios nos concede de poder hacer una pausa en nuestras actividades para honrar la memoria de quien fuera nuestro obispo Mamerto Mancilla Tapia, quien estuvo 20 años al frente de la Corporación Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Así que le agradezco esta invitación. Es siempre una alegría compartir con ustedes en esta oportunidad desde la carretera norte-sur. Estamos en una tarea en ayuda de los siniestros incendios que han ocurrido en el centro sur del país. Así que también aprovecho de excusarme si me encuentro con polerita, pero accedemos con todo cariño para poder compartir de este tan noble siervo de Dios. Así que gracias, hermano Pablo. Hacemos una oración. Amén. Bendito Dios Padre amado, gracias por esta gran honra que tú nos concedes de ser tus hijos y de poder llegar ante ti, Señor, en un momento en que nos permite, Señor, recordar la vida de aquellos hombres y mujeres que han entregado toda una trayectoria, todo un pasar por esta tierra en honra y gloria de tu santo nombre. Señor, vamos a hacer memoria de quién fuera nuestro obispo Mancilla, y a través de él recordamos a aquellos hombres, mujeres que lo dejaron el todo por el todo para poder tener participación en este conocimiento bendito del Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Así que quienes puedan ver este video posteriormente, que puedan ser tocados a través de tu Espíritu Santo y a través del ejemplo de estos grandes hombres, puedan ser también bendecidos y fortalecidos en nuestra fe. Agradecemos esta instancia de llegar ante tus plantas. Lo hacemos a través de Jesucristo, nuestro maravilloso Redentor. Amén. 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 Comencemos entonces inmediatamente, hermano Pablo. Aquí yo tengo la presentación que usted me envió para que inicie la presentación. Gracias, mi hermano Santis. Bueno, hablar de mi obispo Mamerto Mancilla Tapia realmente es una tremenda honra, porque si bien yo no lo conocí, era muy niñito, cuando él ya ejerció su último año en el obispado, pero sí tuve la bendición de conocer a una importante cantidad de pastores que crecieron bajo su alero episcopal, y también, por otra parte, la dicha de compartir con su familia, mi hermano Jorge, mi hermana Berta, mi hermana Mary, con nuestro pastor Víctor Insunza, que fue su consuegro, y así con
muchos hijos y también nietos, como mi hermana Claudita Chaín, quienes me ayudaron a poder tener un conocimiento de su perfil como cristiano. Entonces, al hablar de nuestro obispo Mancilla, tenemos un tremendo legado espiritual que nos dejara este hombre de Dios. Vamos a ir viendo en las siguientes láminas, bueno, hay una presentación de quién es su hermano Villota, que mayormente, para no tomar tiempo en esto, simplemente agradecer la gran bendición y honra de ser hijo del Señor, tercera generación de pentecostales, y junto a mi esposa Ani estamos inculcando a nuestras niñitas también en el conocimiento de Jesucristo, así que todo lo demás que uno ha podido estudiar, desarrollarse, en mi inicio en la iglesia de JBH 40 con mi obispo Javier Vázquez, más adelante en todo lo relacionado al tema de las comunicaciones, donde el Señor me honró para ser su fundador del departamento bajo la administración de mi obispo Bernardo Carte. En la actualidad poder colaborar en relaciones públicas en la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile de Derecho Privado junto a mi obispo Luis Quesada, y también la honra de ser parte de instituciones como Gedeón Internacionales y en Archivo Pentecostal, como también en el Instituto Bíblico Nacional. Así que toda la honra y la gloria es para nuestro Dios. Seguimos con lo que nos convoca en esta oportunidad. Cuando hablamos de Bebé Mancilla o hablamos de cualquiera de nuestros pastores, tenemos que hacer una pregunta, mi hermano Pablo, mis queridos hermanos, alumnos del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. ¿Cuánto conocemos de nuestra herencia metodista? ¿Cuánto también distinguimos este rostro tan emblemático en la historia universal cristiana? Me refiero a John Wesley, un clérigo que en primer lugar era católico, luego él se adhirió al anglicanismo, un inglés que estuvo durante el siglo XVIII, importantes cambios que se produjeron porque tenemos que relacionar a John Wesley con la predicación al aire libre, en su inclusión de los artículos de fe que están en todas las iglesias pentecostales, cosa de hacerle un seguimiento. Muchos términos que ocupamos habitualmente de manera muy cotidiana, como cuando nos referimos a nuestro obispo, a la conferencia, a clase, todas esas terminologías provienen del metodismo, cuyo gran expositor e impulsor fue justamente John Wesley. Así que esa experiencia espiritual que él mismo tuvo con el Espíritu Santo, que él expresaba y buscaba, justamente es parte de lo que somos nosotros, los pentecostales. Ahora en la otra lámina también vale una otra pregunta que es muy importante que nos hagamos cada uno de nosotros. ¿Cuánto también nosotros conocemos de nuestra identidad pentecostal? Nosotros tenemos que tener una base, nosotros tenemos que tener una claridad en cuanto a nuestra identidad, a nuestras raíces. Y es así como vemos como fondo una foto del Valparaíso de inicio del siglo XX. Al costado derecho de mi pantalla está el emblemático pastor Willy Hoover Kirk, y en la foto grupal se señala siempre esa fotografía como la primera fotografía oficial de los pastores en una conferencia. Está fechado en 1918 y entre los siervos de Dios vemos al pastor Manuel Maña, está el pastor Daniel Venegas, pastor Gatica, Mendoza, Alfredo Salas, etcétera, etcétera. Así que tenemos también un tremendo desafío de conocer un poco más de lo que somos, lo que nosotros nos identifica y nos ha bendecido durante nuestra vida cristiana. ¿Cuánto conocemos de nuestra identidad pentecostal? De ahí la importancia, en la siguiente lámina vamos a poder ver que esta pregunta debiera ser una tarea que cada uno cumpla.
tenemos diferentes aspectos, una imagen del Frontis J. Beche, de los pastores emblemáticos del pentecostalismo, como es la figura del pastor Huber, porque de ahí nace la rama de la Iglesia Evangélica Pentecostal, y en el caso de nuestro pastor Umaña, es la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, que en las décadas siguientes se multiplicó en una infinidad de diferentes organizaciones en nuestro país y también en el extranjero. Al centro, algunos pastores emblemáticos del metodismo pentecostal, nuestro obispo Mancilla, pastor Almendra, pastor Suárez, y el que está aún vivo es nuestro pastor Moreno en la iglesia de Ventanas. Entonces, ¿cuánto también es importante conocer la historia de cada organización? No creo, mi hermano Pablo, que todos pertenezcan al metodismo pentecostal, pero qué importante es saber del ejército evangélico de Chile, por decir un ejemplo. Reconocer la trayectoria de un pastor Genaro Ríos, lo que él significó en los coros pentecostales. Y así, si vamos a la iglesia pentecostal de Chile, cuán importante es también saber de un obispo Enrique Chávez. Y si vamos a la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, también conocer el legado espiritual de quien fuera nuestro estimado obispo Carlos San Martín Pulgar. Así que la pregunta no solamente va para los que somos metodistas pentecostales de cepa, sino que para todos aquellos que se identifican como evangélicos y como parte del pentecostalismo. Por eso en la siguiente lámina vemos cómo es interesante saber algunos aspectos que son de la vida de nuestro obispo Mamerto Mancilla Tapia, que en esta fotografía aparece quien fuera su esposa, nuestra diaconisa Mary, en los inicios de su episcopado. Nació en Temuco, en los alrededores, el 18 de julio de 1901, hijo de don Pedro Mancilla y doña Sofía Tapia. Muy a temprana edad, su padre muere y comienza una vida muy compleja porque quedó viuda la madre y nunca más volvió a casarse, y en ese proceso tuvo que irse con unos tíos a Talcahuano, tuvo que empezar a trabajar, tuvo que desertar de su estudio, producto de que no estaba el sustento para todos sus hermanos, eran muchos, como era antiguamente en las familias, y se produce algo maravilloso cuando él cumple los 17 años de edad, porque se viene enferma de una enfermedad mortal como era la tuberculosis a principios del siglo XX. Él en su hogar de Temuco escucha esta propagación de las gratas buenas, como lo hacemos aún los pentecostales, y en eso él estaba, de una familia totalmente católica, su madre andaba con el rosario en su muñeca, entonces se anima, escucha tal como lo predicamos hasta el día de hoy, que en Cristo hay salvación de pecado y también sanación para nuestras enfermedades, y se produce algo maravilloso en el joven Mamerto, que él cree al llamado de Jesucristo y se anima con muy pocas fuerzas, sale a la calle, sigue el curso de esta predicación y llegan a un humilde templo que en esos años era dirigido por el pastor Luis Pincheira, y en ese culto le hace una promesa a Dios de seguirle toda su vida si él le respondía a su petición de sanidad. Como hemos creído en un Dios poderoso cuyo poder se mantiene por los siglos de los siglos, en ese instante Dios hace una obra de sanidad y se produce el milagro, y cuenta la historia que a las semanas estaba predicando a este Cristo sanador en la plaza de armas de Temuco. A partir de entonces, él cumple diversas labores junto a esa naciente iglesia metodista pentecostal en Temuco, junto a su pastor Pincheira. Él se casa en primera instancia, pero tiene a su primer hijo y muere repentinamente ella. Y posteriormente
conoce a la hermana Mary Hill Riquelme y con ella contrae segunda nupcia en el año 1938. En la voluntad soberana de Dios, al fallecimiento de su padre espiritual, es designado por el pastor, estamos hablando de la década del 40, pastor superintendente general Manuel Umaña Salinas, el 17 de julio como el segundo pastor de la iglesia metodista pentecostal en Temuco. Y a partir de entonces realiza una extraordinaria labor en toda la Araucanía. Empieza a predicar junto a sus hermanos en los alrededores de Temuco, inclusive en todas aquellas zonas de etnia mapuche. Y en esos lugares de otra cultura, ahí el Señor permite ir abriendo obras que en el tiempo se transformaron en prósperas congregaciones metodistas pentecostales. A nivel nacional, el obispo Mamerto, el pastor Mamerto Mancilla, entre 1942 y 1964, asume diferentes tareas, tales como superintendente de distrito, cuando eso eran espacios de zonas súper amplias. El pastor Mancilla visitaba de Temuco prácticamente hasta Puerto Montt. También fue secretario y tesorero del directorio, por mencionar las más importantes. Y en esa trayectoria Dios coloca su mirada y a la muerte del patriarca del metodismo pentecostal en nuestro país, quien fuera nuestro obispo Manuel Umaña Salinas, es designado en febrero de 1965 por la conferencia que se reunió en Valparaíso como el segundo obispo presidente. Fue tal la confianza que el pastorado puso en nuestro obispo Mancilla que años más tarde él fue reelegido en el cargo en los años 1971 y 1979. Cuando es necesaria la conferencia extraordinaria de pastores realizada en la ciudad de Concepción, nuestro obispo Mancilla deja la dirección de la iglesia y concluye de esta manera una extraordinaria dirección obispal. Nuestro obispo Mamerto Mancilla Tapia parte a la presencia de Dios en Temuco el día 8 de agosto de 1988. En las próximas láminas podemos ver algunas imágenes que son muy bonitas, tal como esta donde aparece con su hijo menor Jorge y nuestra diaconisa Mary, un matrimonio muy digno que estuvo siempre juntos. Los pastores y hermanos de Temuco que le conocieron dan fe de que fue un matrimonio ejemplar. Donde andaba mi obispo Mancilla, ahí estaba su esposa y fueron también un buen testimonio para sus hijos, como también para sus hermanos en la ciudad de Temuco. En la próxima imagen también es muy emblemática y quise compartirla con mis hermanos que son alumnos o posibles futuros alumnos del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, porque en esta fotografía vemos al pastor Mancilla en la década del 40 en un lugar muy particular. Resulta que es la cárcel pública en el sur, donde aparecen dos hombres que fueron sentenciados a muerte, dos ladrones, dos hombres que la justicia los sentenció a morir, y la mujer que aparece al lado de mi obispo Mancilla, pastor Mancilla, entonces, es la madre del hombre que está al lado con la Biblia en mano. Como ustedes pueden hacer ver, hay también guardia, un carabinero que estaba ahí protegiendo, y es tan maravilloso como Dios usó a nuestro pastor Mancilla, porque en esa condición estos hombres entregaron su vida a Cristo y le aceptaron, y minutos antes del fusilamiento de estos varones, ellos oraron. El obispo Mancilla pudo cantar alabanza junto a ellos
y al momento que fueron abatidos por las balas, mi pastor Mancilla pudo consolar a aquella madre. Así que fue nuestro pastor Mancilla de una extraordinaria labor en lo espiritual, y también valga recordar un rol casi desconocido en su trayectoria cívica, porque él también ocupó diferentes cargos en la sociedad de Temuco. Fue presidente de los Amigos del Árbol, de la Protectora de Animales, presidió una mutual de socorros mutuos para poder ir en ayuda de los vecinos, estuvo también ahí potenciando la pavimentación de calles, del alumbrado público, como presidente de la Junta de Vecinos de Pueblo Nuevo. Y un dato muy característico en su trayectoria como ciudadano chileno, fue también gobernador del departamento de Pitrufquén, y solamente salió de ese rol de cargo público por ir en cuidado de la hermandad. Mientras era pastor, era de gobernador, y finalmente él privilegió una carrera quizás política por su rol de pastor de ovejas. Así que espero que estos datos, si no los conocía, sean de bendición para sus vidas. También podemos mencionar a través de la siguiente fotografía este cargo que tuvo nuestro obispo Mancilla como continuador de la obra espiritual de la iglesia. En ese entonces existía solamente la Corporación Metodista Pentecostal, de quien fuera también nuestro obispo Manuel Maña. Quienes le conocieron siempre han destacado que fue un hombre respetuoso de la autoridad de nuestro obispo Maña, un hombre muy colaborador, un hombre que estuvo siempre presto, fue parte del directorio, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, al momento de su fallecimiento, si bien había algunos liderazgos que habían surgido de manera natural, pero el pastorado eligió por amplísima mayoría en aquella conferencia al pastor de Temuco. De esa manera comienza un obispado muy bendecido, donde se pudo extender la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile a Argentina, a Perú, a Bolivia y también a los Estados Unidos de Norteamérica. Así que tenemos un ministerio episcopal que duró 20 años, entre el 65 y el 85, donde puso hincapié en el apoyo de la juventud a través de la formación de la JUMEP, sigla que significa Juventud Metodista Pentecostal. También podemos destacar el inicio de la revista La Voz Pentecostal, el hecho que él haya apoyado, mire qué interesante, lo visionario que fue mi obispo Mancilla. Él en la conferencia de Valdivia en el año 1966 potenció y dignificó la labor de las pastoras, porque hasta ese entonces ellas esperaban prácticamente, por decirlo de una manera figurativa, en la puertecita del templo, y eso era nada más lo que hacían las pastoras, las esposas de los pastores, como históricamente se ha denominado en el pentecostalismo, o en la mayoría de las iglesias pentecostales. Y es a partir de la conferencia de Valdivia del 66 cuando nuestro obispo Mancilla apoya que las pastoras se reúnan, y es desde entonces que ellas tienen su propia sesión, donde principalmente era ir en ayuda de las pastoras viudas, la organización de la concentración, de las convenciones de mujeres. La primera fue en Coelemo, con una característica tenía como lo son esas falditas negras, la blusa blanca, donde se reunió 1 millar de pastoras entre hermanas también y niñas jovencitas. Así que podemos destacar, si vemos la otra imagen, no me acuerdo bien, pero quiero también hacer hincapié, bueno, ahí viene la elección, pero también ya que hay aquí alumnos del Instituto Bíblico,
mencionar que nuestro obispo Mancilla, una vez que fue elegido en la conferencia, aquí en esta fotografía aparece con los que fueron sus primeros miembros del directorio: Pastor Lago, Beltrán, Pastor de Concepción, mi Pastor Ramírez, eh, Pastor, no lo veo bien porque tengo en la pantalla, mi Pastor de Talca, etcétera, etcétera. Él potenció el estudio de la palabra del Señor. Él era un erudito, un hombre muy estudioso de la Biblia, y cuenta por ahí la historia que en algún minuto, estando en una escuela dominical, él se entera, escuchando al profesor, que había una distorsión en cuanto al apóstol Pablo, diciendo que Cefa era la señora y Apolo era el hijo que tenía. Eso más lo impulsó a que los pastores, en primer lugar, pudieran tener acceso al estudio de la palabra del Señor, y para eso también en la década del 70 impulsó los estudios bíblicos. Se cortó un poquito mi hermano Pablo, pero estaba comentando que lo valioso entre todas las cosas, yo destaco profundamente que nuestro obispo Mancilla haya dedicado mucho esfuerzo y dedicación, en algunas partes con más éxito, en otros lugares, hay que reconocerlo, se le cerraron las puertas. En los últimos años de su episcopado quiso apoyar al hermano Pablo Hoff. Mi hermano Santi sabe de esto, y hacer un convenio, pero lamentablemente terminó su periodo episcopal y no se pudo concretar. Pero valga reconocer este deseo de nuestro obispo Mancilla en que hombres y hermanos y pastores pudieran tener esa preocupación por el estudio de la palabra del Señor de manera sistemática. En la próxima lámina, ya casi finalizando un poquito lo que es esta breve exposición, pero tan importante, elaboración de la vida de mi obispo Mamerto Mancia Tapia, destacar que a través de las conferencias, su obispado recorrió diferentes ciudades del país, estuvo en Santiago, en Cauquenes, como en la conferencia que estamos viendo en la lámina, e incluso llevó la conferencia hasta la austral ciudad de Punta Arenas. Así que fue un hombre que no solamente estuvo en Chile, estuvo en Perú, estuvo en Argentina, donde impulsó la obra misionera, salieron los primeros pastores enviados desde Chile a Mendoza, después al sur, lo que es Bariloche, y así se fue propagando el evangelio en el país trasandino. Ya pudimos ver un poquito que en la elección del año 85 en la ciudad de Concepción se presentan dos candidatos: el pastor de J. el presbítero Javier Vázquez Valencia, y es pedido por la asamblea que vaya también como candidato el obispo Mamerto Mancilla Tapia. En esa conferencia sale elegido el obispo Javier Vázquez, y a partir de entonces nuestro obispo Mancilla, una vez realizada la ceremonia de ungimiento, él termina sus años pastoreando su iglesia en el sector de Temuco, cerca ahí del mercado. Ahí está el templo que él ministraba, y el Señor finalmente lo llama ante su presencia ese día 8 de agosto del año 88, dejando tan importante legado en cientos y miles de hermanos de la iglesia metodista pentecostal. Es importante en todo hermano que es parte de esta iglesia conocer la figura de nuestro obispo Mancilla, un hombre tranquilo, reposado, un hombre que para llamar al orden no se alteraba, un hombre que era de oración y de mucha lectura en la palabra del Señor. Así que eh, es realmente
una gratificación poder recordar que en su ministerio haya crecido de manera tan exponencial la iglesia, tanto en Chile como en el extranjero. La iglesia creció como nunca, se multiplicó en las grandes ciudades como en los poblados, los villorrios más pequeños, en el norte, desde Arica hasta Magallanes, siempre se pudo predicar a este bendito Cristo resucitado. Mi hermano Paul, si me ayuda con la siguiente lámina. Bueno, de esa manera, queridos hermanos, hemos podido hacer un repaso muy sucinto de quién fuera nuestro estimado obispo Magneto Mancía Tapia, un hombre que dejó una huella en el pentecostalismo, fue un hombre reconocido por sus pares, fue presidente del Concilio Evangélico en la década del 70, un hombre que pudo mantenerse en los momentos convulsionados de nuestro país, siempre apegado a la palabra del Señor, siempre cristocéntrico, siempre muy apegado a la escritura sagrada. Estuvo en momentos muy difíciles en la década del 70, pero siempre con un mensaje reconciliador. Eso es muy importante destacarlo porque muchos de nosotros escuchamos los relatos, leemos documentales o vemos documentales, literatura hay por un montón, pero fue un hombre reconciliador que siempre predicó a Dios. Así que hay mucho, querido hermano Pablo, de lo que podíamos seguir aportando, gracias a Dios. En el libro que Dios me permitió escribir, pude rescatar cerca de 60 textos, de ahí el nombre que lleva de puño y letra de nuestro obispo Mansilla, y de esa manera podemos conocer su pensamiento como también su corazón pastoral. Así que hay una invitación para los que quieran saber más de él y esperamos en el Señor que toda esta exposición haya sido de bendición en nuestra búsqueda de nuestras raíces pentecostales. Gracias, mi hermano Paulo, por esta honra de dirigirme ante los alumnos del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. Muchas gracias, hermano Pablo. Me surgieron algunas preguntas, mi hermano Pablo, Ya, en respecto a la exposición. El, ¿Cuál era la relación del obispo Mansilla con la Alianza Cristiana Misionera? fue un vínculo muy estrecho. Mi obispo Mansilla tuvo muy buena relación con las diferentes iglesias, no solamente con las pentecostales. Como era temucano, él tenía muy buena comunión justamente con los pastores de la Alianza y de hecho ese material bíblico que él pudo, no fue muy extenso, pero el material que le permitió la Alianza publicar justamente se imprimía en los talleres de allá. Incluso en la revista Chile Pentecostal hubieron algunos números que también fueron impresos allá. Así que el vínculo con los pastores de la Alianza, la iglesia bautista, la iglesia metodista, episcopal, siempre fue muy buena, mi hermano Pablo. Ah, ok. Él nunca fue miembro de la Alianza Cristiana Misionera, ¿o sí? No hay información que pudiera vincularse. El joven fue sano y empezó a integrar de Correcto. inmediato las filas del metodismo pentecostal. Y comienza a predicar después de 2 semanas de su conversión. Impresionante la plaza de armas de Temuco. Y fabuloso. Estaba, como decimos en nuestra jerga evangélica, estaba con el primer amor. Exactamente. Hermano Pablo, también lo otro, la contribución del obispo Mamerto, según lo que usted comentó, lo había leído también en los himnarios que aparece la contribución de cada uno de los obispos de la iglesia, de la iglesia experimentó una extensión y un crecimiento hacia el extranjero durante su administración, lo que no había ocurrido anteriormente. Eso es efectivo. Sí, curiosamente, quizá, bueno, marcado por los primeros años de origen, fundación, desarrollo.
Fue realmente a partir de la visión de mi obispo Mansilla en el sur. Él, por ejemplo, se apoyó en el pastor Marcelino Vera. Desde Osorno empezaron a salir los primeros pastores que empezaron a predicar en Argentina. En el norte, tanto en Bolivia como en Perú, recordamos el caso de nuestro pastor Juan Francisco Minares, que él comenzó justamente apoyando, predicando en Perú, en Tacna, y en el caso de Bolivia, en la mismísima ciudad de La Paz, casi a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, fue un tremendo crecimiento que también se dio bajo la administración de mi obispo Mamer. Impresionante, hermano Pablo. La educación del obispo Mamerto, Mansilla, Tapia, él, no me acuerdo, parece que en el libro figuraba había completado los estudios de la escuela normalista. Era otra forma de la organización de las escuelas en esa época, pero es como equivalente a la enseñanza media completa o algo así, ¿o no? Sí, se menciona que él logró, bueno, tuvo algunos intermedios por lo que explicaba que no tenía los medios económicos, pero finalmente terminó estudiando de noche. En alguna biografía había leído que él se había titulado de algo relacionado a medicina, pero yo no pude comprobar con documentación aquello, pero sí que logró terminar su educación. El resto era un lector autodidacta que dedicaba mucho a la lectura. Él también aprendió algunos idiomas, como era estudioso de la Biblia, le gustaba estudiar las Biblias, sobre todo en griego, y tuvo una particularidad de aprender algunas palabras en arameo, y dice lo antiguo con el Padre Nuestro, diciéndolo en pudimos, pudimos lograr concluir que si efectivamente nuestro obispo Mancilla en su conversión al cristianismo, a la semana que él llega al Evangelio de Jesucristo, se adhiere al movimiento pentecostal y de ahí se mantiene en Temuco hasta su muerte. Él, de hecho, algo muy especial. Ya siendo obispo, le ofrecieron en innumerables oportunidades: váyase a Santiago, váyase más al norte, a una ciudad donde pueda tener más facilidades, donde atender la misión, pero mi obispo, él era un enamorado de su Temuco. Mm. En el libro también recuerdo, hermano Pablo, en la época de los 60 por ahí, o incluso antes, era típico de los agricultores que eran chilenos de correr los cercos y robarle los territorios a los mapuches y extender su tierra a costa y robándole a los mapuches. Y lo hacían de manera legal yendo a las autoridades políticas. Y cuando él era gobernador de Pichufquén, fue este agricultor a conversar con él, pero él no se lo aceptó debido a sus convicciones cristianas. Lo más probable es que los gobernadores anteriores accedían a esto y era algo normal, por eso que siempre acudían a los gobernadores, pero en esta oportunidad se encontraron con un evangélico dando un muy buen testimonio de la fe cristiana evangélica. Por lo menos Sí, tenemos un testimonio de que uno evangélico defendiendo por lo menos la integridad de las autoridades políticas. Entonces, esa porción lo cité en uno de los trabajos que realicé de la participación política de los cristianos evangélicos en Chile y lo cité a él, y es específicamente esa parte de si alguien tiene algún cargo político, que evangélico no tiene que renunciar a su integridad, a sus convicciones cristianas. muy buen detalle que haya podido incluirlo en su trabajo, porque realmente todo aquel cristiano que pueda tener alguna participación social, mayormente somos cristianos, Señor, en todas nuestras tareas. Y en este caso, como usted bien lo señalara, a mí me llamó poderosamente la atención ese testimonio, porque podría haber hecho perfectamente lo que le decían
lo hacendado e ir en perjuicio de las comunidades mapuche, pero como había principios en la vida de mi obispo Mancilla, él actuó como cristiano sobre todas las cosas. Perfecto, hermano Pablo. Muchas gracias por la exposición. No sé, el hermano Diego, bueno, se conectó al final, no creo que tenga alguna pregunta o no sé, hermano Diego. Eh, bueno, saludar al hermano Pablo. Hace tiempo que nos veíamos. Como me conecté al final, pero sí leí el libro, que es muy interesante, sobre todo este hijo de Dios y ese amor que tenía por Temuco, eh, bastante grande en rechazar, ¿no es cierto?, esta oferta que se le hizo en su tiempo. Y también se da a conocer el prestigio que tenía el pastor en su tiempo, porque no es tan fácil que a uno le ofrezcan una gobernación. Debió haber sido muy importante y también muy reconocido por la gente de Temuco. Oye, hermano, Efectivamente. Es una honra poder tener como ejemplo de fe a nuestro obispo Mamerto Mancilla, mi estimado hermano. muy bien, muchas gracias, hermano Pablo, hermano Diego, y a todos los hermanos también que van a ver este video posteriormente. Vamos a finalizar entonces con una oración. Le agradecemos a hermano Pablo por su conferencia. Esperamos que en una próxima oportunidad esté con algún pastor, algún obispo también de alguna iglesia evangélica aquí en Chile. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios mío, por esta conferencia, esta exposición del hermano Pablo Villota sobre este varón de Dios que utilizaste en el pasado. Te damos muchas gracias, maravilloso Dios, por darnos este tiempo también de poder conectarnos y de que sea de bendición y edificación espiritual a los hermanos que van a ver este video posteriormente para conocer nuestra historia, nuestras raíces y conocer los hermanos que usted utilizaste en el pasado, Padre Celestial, por misericordia. Te bendecimos, te alabamos, te honramos y te glorificamos. Tu santo y glorioso nombre. Todo lo que se realice, Padre Celestial, sea para honrar tu glorioso y bendito nombre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.